Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos aquí, ya en directo, en El Toro por los Cuernos. Hoy les vamos a hablar esta noche de una gran desconocida. Una gran desconocida cuyo andar por la historia empieza pues, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano, y termina en 1492, con el descubrimiento de América. Fíjense ustedes la cantidad de siglos de esta gran desconocida nuestra, que es nada menos que la Edad Media. Y para hablar de esta desconocida tenemos a un perfecto conocedor de esta época. Es nada menos que un catedrático de Historia Medieval, Manuel Recuero. Manolo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, para darnos un poco de luz en esta gran desconocida que es la Edad Media, Sí. este mare magnum que todo el mundo dice. Yo creo que empezando por la televisión y por el cine, que han contribuido a dar una imagen que no es exacta, porque le han puesto como una especie de paréntesis de nada entre dos tiempos, o sea, lo que puede ser los romanos, ¿no? Y por otro lado, el Renacimiento, y han dejado eso como un totum revolutum en el que no sabemos mucho, en el que la idea incluso de la mujer, que es de lo que vamos a centrarnos más esta noche, viene totalmente difuminada. Y tú estás con un trabajo importante sobre esto, que luego nos vas a hablar. Pero antes de hablarnos de la mujer, cuéntanos, ¿qué es en realidad este periodo, esta Edad Media? ¿Es ese mundo de sombras o es un periodo enormemente fructífero que no lo localizamos? ¿Qué te parece? Bueno, la Edad Media es una época histórica, ¿no? El problema entre los muchos problemas que tiene es que son 1000 años. Y 1000 años de historia son muchos años de historia, muchos. Y entonces nosotros los solemos dividir en varios, los que nos dedicamos a estudiar la Edad Media, en varios apartados, la alta, la plena y la baja. Pero 1000 años de historia, lo que no se puede hacer, efectivamente, es juzgarlos así a la ligera, porque claro, ya solo un siglo pues es mucha historia, ¿no? Imaginemos que el siglo XX, pues decimos, es un siglo negativo. Había un profesor medievalista precisamente que decía, cuando generalizamos mentimos, y es verdad. Decimos, la Edad Media es la edad de las tinieblas, es mentira. También sería mentira decir, es la edad maravillosa donde el ser humano ha vivido mejor. Bueno, pues, pero ninguna de las dos cosas es cierta. Ahora, yo como medievalista sí puedo decir que la Edad Media es una época muy diversa, una época indudablemente con muchas etapas históricas difíciles, características muy peculiares que nos puede costar entender, y sin embargo, y para no enrollarme mucho, la Edad Media es el origen de nuestra sociedad europea, el origen de nuestras ciudades, el origen de nuestros comercios, el origen de nuestra banca, el origen de nuestras universidades, el origen de nuestras formas de vida, el origen de la burguesía, el origen de tantas cosas, con un esfuerzo enorme, pues el origen de nuestra vida. No es el Renacimiento. El Renacimiento es un replanteamiento de esa vida. Pero la Edad Media es una edad muy interesante. Ya que no voy a hacer ni venimos, creo, a eso. Pero creo que sí, que es una etapa. Había una bibliotecaria francesa, de la Biblioteca Nacional de París, Regine Pernod, que escribió un libro muy sencillo y muy interesante. Escribió sobre Leonor de Aquitania y la mujer en la Edad Media, precisamente. Una mujer muy sabia, que escribió un libro que se titulaba Pour le finir le Moyen Âge, para acabar con la Edad Media, que decía, para acabar con el concepto que la gente negativo tiene de la Edad Media. La Edad Media tiene luces, sombras, colores y algunas cosas maravillosas y otras cosas profundamente oscuras. Mira, la Edad Media tiene lo que puede ser la herencia romana y por otro lado la herencia germánica, ¿no? Para estructurar esa sociedad. Tú me hablabas hace un momento de la herencia romana en la que cosifica mucho lo que es la sociedad, ¿no? La mitad de la sociedad romana, decías tú, eran esclavos, la otra mitad seguían siendo cosas, como podían ser los débiles, las mujeres y los niños. Eso, o sea, esa idea de lo que es el individuo, ¿qué queda en la Edad Media? ¿Más la inspiración romana, más la inspiración germánica? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la Edad Media, y ese ha sido, yo creo, lo que le ha hecho pagar un precio alto, es profundamente religiosa. O sea, la Edad Media es cristiana en Occidente, musulmana a partir del siglo VII en el norte de África y en Asia,
y es una edad profunda. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que es una edad teológica, profundamente, de convicciones trascendentes, por encima de cualquier cosa. Entonces eso es la Edad Media, lo cual contradice nuestra forma de ver la vida. Nosotros somos de convencionalismos o de acuerdos o de ilustraciones, pero no somos de convicciones teológicas, es decir, filosófico-teológicas, como la Edad Media. Desde la Ilustración nosotros queremos ser gente que busque la verdad, que la encuentre en la historia, en la filosofía, pero en una filosofía racionalista, no en una teología trascendente. La Edad Media es un mundo religioso que cristianizó Roma, cristianizó a los germanos, cristianizó a los eslavos, cristianizó a los escandinavos, y después en el Mediterráneo el mundo musulmán pues islamizó gran parte del mundo asiático, y es una edad religiosa que se caracteriza, y vuelvo a repetir, por sus convicciones trascendentes, que quiere decir que el hombre no solo es un ser, diríamos, temporal, sino que es un hombre trascendente que vive hacia otra vida, y le interesa tanto esta vida como esa otra vida en la que espera, porque es un hombre, un homus religioso. Entonces, efectivamente, es un homo religioso que se ha formado en una cultura clásica romana, o se ha formado y ha tenido que transformar esa cultura, o se ha formado en una cultura germánica, o eslava, o escandinava, y tiene el sustrato étnico de esos pueblos. Pero la Edad Media, y por eso quizá en un momento determinado ha sido rechazada, sí, pues es una profundamente religiosa. Pero al margen ya de otras connotaciones religiosas, eclesiásticas, yo hablo de convicciones teológicas. En la Edad Media nadie pone en duda una serie de, ya no de valores, como decimos ahora, sino de formas de pensar, formas de creer, y entonces, bueno, en ese sentido se podrá ser más o menos utópico, pero se tiene seguridad, se tiene felicidad, se tiene un consenso. Ahora tenemos unos consensos, o más bien intentamos llegar a unas convicciones por acuerdo, como podemos, ¿no? Nos cuesta más, tenemos que hacer muchas leyes y en la Edad Media, bueno, siendo una edad en muchos aspectos, técnicamente sobre todo, más primitiva, sin embargo es una edad con una cierta madurez mental, vamos a decirlo así, que a lo mejor es rechazable por aquellos que piensen que no quieren vivir en esa madurez mental, que ellos quieren buscar su propia identidad, buscarse como sociedad o como individuos de otra manera, ¿no? No sé si me he ido a las traste. No. Y las clases, por ejemplo, ¿cómo se estructuraba la sociedad? Estaban por un lado los guerreros, por otro lado los religiosos. Bueno, los religiosos, a ver, lo más importante de todo, más que estructurarse, ¿no? Yo creo que entre lo que conocemos los historiadores, porque claro, nosotros somos hijos de la Ilustración, entre lo que conocemos los historiadores... Perdona, la Ilustración es la gran detractora de la Edad Media. Bueno, en parte sí. ¿Verdad? Sí, o sea, bueno, los románticos también son hijos de la Ilustración y adoraban la Edad Media, lo que pasa es que lo adoraban sentimentalmente. Sí. Pero sí, en general la Edad Media y la Ilustración no se iban bien, porque la Ilustración es precisamente la búsqueda de mi verdad, no de la verdad en la que yo vaya a vivir, sino de mi verdad racional, de la verdad, sea el liberalismo, sea el marxismo, sea el nacionalismo, sea el espíritu de los pueblos, es mi verdad, sí. No la verdad de que soy un ser creado, que tiende a que está redimido, o que tengo que vivir en caridad y en amor hacia los demás, no, en la verdad que yo busco. Entonces, la Ilustración, ¿qué pasa? Que nos enseña la historia con unos corsés, y nos dice, la sociedad medieval es trifuncional, sí, guerreros, clérigos y campesinos, sí, pero la realidad medieval es infinitamente más rica. Es como si dijéramos, la sociedad, yo qué sé, cualquiera, ¿no? No quiero meterme con nadie, pero bueno, pues yo qué sé, portuguesa es, y le ponemos un cliché, ¿eh? Entonces dice, bueno, te vas allí y compruebas si eso, ¿no? Y la sociedad medieval, efectivamente, por necesidades, pues hay unos oficios principales, que son el campesino que trabaja la tierra, el guerrero que le defiende, y el clérigo que de alguna forma representa la cultura, esos valores trascendentes, y esa religiosidad que es primordial. Pero inmediatamente a partir del año 1000, que es a mitad de la Edad Media, aparece el burgués.
y aparece el banquero, y aparece, ¿dónde está esa sociedad? Las ciudades. La Coruña se fundó en 1200, lo celebramos, 1208. Las grandes ciudades europeas todas son entre el año 1000 y 1300. Ahí es donde están, pues eso que ahora vivimos, los banqueros, no es una sociedad trifuncional en el sentido de que cada uno nacía y ya, pues efectivamente, cuando uno nace condicionado por su lugar, por su familia, igual que ahora. Capitalismo, la inflación se inventó, entre comillas, bueno, el mundo romano, que era muy inflacionista, pero en la Edad Media. Pero no te podemos encorsetar una edad. La Edad Media es una edad tremendamente rica en matices, igual que toda la vida del hombre y de la mujer. ¿Y la mujer? ¿La mujer en la Edad Media? Pues, ese es tu trabajo. Bueno, yo hice un trabajo porque estoy en un proyecto de investigación, uno de los proyectos que estoy en el Consejo, pues es sobre la mujer en la Edad Media, que es un tema como tantos otros, ¿no? Pero bueno, que a la gente que ilustrada, la historia moderna, pues le interesa como tantos temas, y además es un tema muy importante, ¿no? Y sí, efectivamente, pues me encargaron un trabajo sobre la mujer en la Alta Edad Media, precisamente en los siglos alta, llamamos a los primeros siglos, al siglo V, VI, VII, siglo X, vamos a decir, más oscuros, de verdad, o sea, más difíciles, porque son los siglos en que se ha destruido una civilización y se tiene que construir otra. Los siglos feudales, vamos a decir, que es otro de los esquemas medievales, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo mismo tuve que reflexionar sobre eso, y bueno, es un trabajo que me gustó mucho hacerlo, efectivamente. Y bueno, yo soy historiador y me considero de vocación. ¿Por qué soy historiador? Porque me gusta investigar el pasado. ¿Para qué? Porque creo que la historia es maestra de la vida, efectivamente. Y la historia enseña mucho, es una de las grandes artes y ciencias de nuestro tiempo. La Ilustración le dio mucho auge, precisamente porque como buscaba verdades, en la historia se pueden buscar, ¿no? Bueno, yo soy historiador, pero tengo que reconocer, como todo historiador, soy subjetivo. Cuando abordo un asunto, yo lo abordo desde mi perspectiva, desde mi tiempo, desde mis convicciones también. Y yo tengo convicciones, pero bueno, creo que sí que hice algún descubrimiento. Descubrí lo que han descubierto muchos historiadores en esta época y en otras, a mujeres que nos podemos conocer gracias a las fuentes y que entonces nos enseñan si realmente qué era la mujer o qué se sentía o qué podía hacer la mujer en cada momento, ¿no? Entonces la mujer medieval, Regín Pernuz hizo bastantes trabajos, estudiaba ejemplos de mujeres. Y dice, bueno, pero esos ejemplos pueden ser, era mi planteamiento, ¿no? Puede ser simplemente eso, la excepción que confirma la regla, ¿no? Que puede ser, ¿no? Porque tampoco tenemos, la mayor parte de los seres humanos es anónima. Incluso entre guerreros es más fácil ser famoso, ¿no? Es como los futbolistas, pues son más famosos, ¿no? Pues, pero la mujer, y llegué a la conclusión que el problema, luego si quieres hablamos de ejemplos concretos, que es también divertido, más divertido que hablar de cosas abstractas. El problema de la mujer medieval no son esos ejemplos, es qué convicción se tenía de la mujer en la Edad Media y qué convicción en cambio se podía tener en Roma. Sí, porque una cosa es no poder salir de la, vamos a decir, de la opresión o de la discriminación, no poder salir porque la sociedad en la que vives es de una convicción negativa, o no poder salir, o poder salir difícilmente, pero poder salir porque la convicción de la sociedad en la que vives no es tan negativa. Y yo, sinceramente, pienso, aunque parezca, y no solo yo, porque Bertini, que es un historiador italiano también, lo piensa, el mundo medieval, desde el punto de vista de convicciones, yo creo que tenía muchos aspectos positivos. Es más, traía aquí una frase de Bertini, si se me permite, porque dice exactamente, lo digo para que no se diga, es la primera época de emancipación social y cultural de la mujer. Es Bertini. Pero fíjate,
que para los que no sabemos nada de todas estas cosas, te parece que es al revés, o sea, te parece que sales de Roma y te parece que en Roma es un momento en el que hay pues una especie de, bueno, que a la mujer se le respeta y tal, entras en la Edad Media por el cine y por la televisión, que te decía yo antes, que estamos condicionados por eso, y te parece que automáticamente la mujer se convierte en una sumisa, plegada y que no hace nada, ni pincha ni corta. Y es todo lo contrario, lo que tú dices, con relación a Roma. A ver, por esa convicción que dices no que... sé si todo lo... De convicciones yo estoy convencido de que sí. Roma, para Roma, sí. La Roma imperial, ¿eh? Sí. No la Roma republicana. Para la Roma imperial, que es la que admiramos, el Imperio Romano y Sí, tal, sí. todos, hombres y mujeres, son cosas. El hombre es una cosa y la mujer es una cosa. Y la mitad ya son cosas en el sentido más estricto de la palabra. Esclavos. Esclavos. Hombre, ahí ya han igualado a todos. Ya está ahí todo. No hay discriminación. Todos son esclavos, sean hombres o mujeres. Todos esclavos. Ya está, solucionado. Ya no hay discriminación. Sí. ¿Ves qué fácil? O sea, salir de la discriminación no es ser como el otro. No. Es salir de la discriminación. Sí. Es salir que tú no seas una cosa. Y luego, las otras cosas, algunos conseguían pues ser pater familia. Entonces eran unas cosas cualificadas. Y otras incluso, pues ser pues, la mujer del emperador. Pero era, a ver, el ser humano, incluso desde el punto de vista de mentalidad, y eso que yo admiro a Aristóteles como pocos, pero en este tema es el que nos ha enseñado muchas cosas a los seres humanos, que no somos meros animales, sino que tenemos alma, ¿no? No ya por revelación divina, sino que el propio Aristóteles se da cuenta, y Platón, y tenemos ideas, y tenemos no un cerebro puramente químico, sino que somos capaces de trascender la realidad, ¿no? Bueno, pues en el mundo romano, en la época imperial, de paganismo puro, de materialismo puro, las personas, y las mujeres en particular, y los niños, son cosas, y el padre lo puede matar por la patria potestad, porque es una cosa. Incluso antes, no como ahora, que lo podemos matar antes de nacer, no, ya incluso nacido. Y te puedes divorciar, bueno, es una vida. Y luego sí, en Roma hay mujeres, porque en toda sociedad el ser humano tiene una capacidad de autoafirmación, sea hombre o mujer. A la mujer muchas veces le puede costar más, por razones físicas o incluso efectivamente de opresión o de discriminación. No especialmente porque sea mujer, o sí porque sea mujer, puede ser por las dos cosas. Y en Roma hay mujeres que se autoafirman, pero con una dificultad terrorífica, pero terrorífica, teniéndolo aparentemente más fácil que en la Edad Media. Para que una mujer salga de la condición de cosa en la Edad Media es más fácil, es mucho más difícil desde el punto de vista de su condición, vamos a decir, material, ¿no? Porque la vida material es muy dura, por lo menos hasta... Sí. Es muy dura, hasta el siglo XII... la vida en el mundo germánico es durísima y la vida rural del medieval es muy dura. Y sin embargo, cuando tú vas descubriendo pues de eso a la Clotilde, a Duoda, a Rosvita, y empiezas a conocer a esas mujeres y te das cuenta que en su sociedad, Tórcula, que fue una médico, sí, la excepción, pero ella quiso, o como yo en mi trabajo estudié una figura que a mí bueno, no es que me atreva, pero no es espectacular, es una figura que es Sancha Raimúndez, es una infanta, pero con una personalidad, ni monja ni nada, una personalidad extraordinaria, pero no personalidad por ser una mujer explosiva, ni como Leonor de Aquitania, por ejemplo. Una Leonor de Aquitania es un personaje... Es un personaje fascinante. Fascinante, es una personalidad que explota dentro de una sociedad que la admira como ser humano, es admirable, ¿no? Y mujer del rey de Francia, mujer del rey de Inglaterra. O sea, cruzada, frustrada, dueña de media Francia. Bueno, pues si nos vamos a Sancha Raimúndez, infanta de Castilla, rica. Yo el otro día estaba en San Isidro de León, donde ella vivía, en su palacete, y era como entrañable todo, ¿no? Porque es una mujer que quiere ser ella misma, no quiere ser otra cosa. O sea, no se casa, no se mete monja, es hermana del rey, tiene una influencia, les resuelve los problemas, porque claro, pasa como siempre, el rey, que es hija de una reina, de doña Urraca, que es todo lo contrario, es el desorden, el caos, pero no por ser mujer, hay reyes que más gobiernan y otros menos. Sí, en cambio la hija, o sea, que vas descubriendo. ¿Y por qué salen esos personajes? Porque el mundo medieval es capaz de producirlos. ¿Por qué es capaz de producirlos?
porque efectivamente puede haber unas situaciones de los vikingos, cuando se convierten al cristianismo y reciben la idea del ser humano, pues vale, la reciben, pero un vikingo durante mucho tiempo, con perdón por los nórdicos, igual que un germano, igual que un anglosajón, pues es un hombre que viene de lo iletrado, de la incultura. Son muy brutos. Son brutos. Entonces, es más fácil que por muchas leyes que haga Roma, es que decimos, no, es que Roma, vamos a estudiar las leyes de Roma, a ver si eran feministas o antifeministas o machistas. Tú puedes hacer, decía Manzoni, el gran escritor, que por cierto va a ser homenajeado, el italiano, ¿no? El que escribió una obra, una novela que a mí me encanta, que se llama Los novios, y va a ser homenajeado en NEDA este año, en NEDA, y todos los años, sí, todos los años hay un curso que hacemos entre la universidad y el ayuntamiento, desde hace que lo organiza el ayuntamiento de NEDA, y siempre es sobre un escritor extranjero, o un intelectual extranjero, ¿no? Y fue sobre Pessoa, y ha habido todos los años, y me parece que este ya no sé, pero es el 10º. Y este año es sobre un escritor, y le sugerí yo que lo hiciera sobre Manzoni. Y Manzoni, al principio de Los novios, de su novela, un novelón de esos que solo nos gustan los que nos gustan los novelones, que es una novela muy interesante de una época italiana de los condotieros, de una época de mucho desorden en la península, y dice Manzoni que cuanto más se legisla de una cosa es porque peor va. Sí. O sea, porque si uno dice, no, la violencia, estamos todos... Si tuviéramos convicciones profundas, no seríamos, o por lo menos serían los violentos los que lo son, no esa violencia que parece pecadora, porque ahora todo el mundo es pecador. Yo no sé en la Edad Media si eran muy pecadores, pero ahora no sé si me explico. No, es que si tuviéramos convicciones de verdad, y no me refiero solo a una convicción religiosa, una convicción profunda de que no hay que ser violento, pero como ahora el consenso es, bueno, consensuar no ser violento no sirve de nada. O sea, no sirve de nada. Se puede consensuar lo que tú quieras, pero no sirve de nada. Castigar a los violentos sirve de mucho y hay que hacerlo, pero es insuficiente. Lo que es convencerse de que no hay que ser violento. Y entonces esa sociedad tenía el marco propicio para que la mujer se desarrollara infinitamente mejor. Más que el marco propicio, porque marco suena a civilización. Esa sociedad indudablemente tenía... Con esas convicciones. Una convicción. El siglo XII, lo que pasa es que, claro, nosotros hemos pasado por el siglo XIV y el siglo XV, primero. Luego, que son la Baja Edad Media. Luego el Renacimiento, que es una concepción del hombre, diríamos, bastante... que quiere centrar sus convicciones sobre el hombre, no trascendiéndolas. Pero bueno, las quiere centrar y lo intenta. Y luego hemos pasado por la Ilustración. Pero si nos vamos al siglo XII, al siglo XIII, aunque suene un poco utópico, yo no digo que la condición en general de la mujer, porque, vamos a ver, la condición de la mujer en este momento es mucho mejor que en otras épocas por una cuestión muy fácil de explicar, que es la técnica. Sí. Pero no la de la mujer, la de la sociedad en general. Y por lo tanto la de la mujer también y especialmente, porque la técnica... La mujer ha venido haciendo unos roles y unos papeles de los que le era más difícil salir. Y la técnica ahora mismo, eso no es incomparable. Eso es así. Ahora, sin embargo, por ejemplo, y eso yo creo que... ¿Qué respeto tiene el ser humano por sí mismo? ¿Qué respeto tiene por sí mismo la mujer? ¿Qué respeto tenía en otras épocas? Porque a lo mejor está ganando mucho en un aspecto y perdiendo otros muchas aspectos. Cosas por el camino. No sé si me explico. Sí, el mundo medieval lo tenía muy difícil. Porque salir de la pobreza en el mundo medieval es muy difícil. No hay Estado, no hay bienestar, no hay sanidad pública, no hay poder público. Salir de la pobreza, salir de las dificultades es muy difícil. Ahora, es difícil por la situación, diríamos, material. Pero moralmente, la superioridad moral del hombre y de la mujer medieval es infinitamente mayor, porque... tiene una serie de convicciones y de creencias. Por ejemplo, en el siglo XII hay una cosa, época a pesar de que sean personajes contradictorios, de San Bernardo, etcétera, todo el tema de la Virgen y tal, es porque empieza a pensarse que la superioridad moral de la mujer es infinitamente superior a la del hombre. Se piensa, los teóricos, ¿qué pasa? Que viene el siglo XIV, vienen mal dadas,
viene la peste, viene la guerra, viene la muerte, viene el mundo moderno, porque hay que madurar. Y entonces mamá ya no es mamá. Mamá empieza a ser la bestia negra de la sociedad. Es que son malas, es que... Y la bruja. La bruja, y hay que matarlas. Pero si uno estudia el siglo XI, siglo XIII, la concepción de la mujer, incluso podríamos decir que hasta a veces se pasa, porque dice, bueno, todo el tema de la Virgen, que es una devoción del siglo XII... Que arranca del siglo XII. Que arranca también, del siglo XII, ¿no? Bueno, es anterior, pero que tiene un auge tremendo, es por el prestigio moral de la mujer en la sociedad. De una sociedad en que es una sociedad de guerreros, indudablemente, todavía, pero ya no es una sociedad de guerreros. Distinto es el burgués de la ciudad, el comerciante, el banquero, ya empieza a concebirlo de otra forma. Empieza a concebir, ya no es el mundo rural en que la mujer pues tiene un papel de, no digo de matriarcado, pero casi de todo lo que representa, ¿no? Entonces vas descubriendo, en el mundo medieval, claro, hay zonas, y eso se puede discutir, si yo no estoy... Como dije al principio, cuando generalizamos mentimos. Yo no estoy diciendo que la condición de la mujer sea mejor en el mundo medieval. Sí. Hay, por ejemplo, ámbitos en el que el mundo medieval la mujer no entra por diversas circunstancias, a veces físicas, a veces morales, a veces... La historia de Eloísa y Abelardo, ¿no? En la universidad la mujer pues no entra, nace la universidad, porque en el mundo medieval nace la universidad, sí. Aunque la gente no lo sepa. Nace la banca, para bien o para mal, nace la banca, el préstamo, los seguros, nace todo. La hipoteca y esas cosas. Mundo medieval, curioso, del siglo XI y XII. Sí. Bueno, en Venecia y tal, la gente... Y en ese momento la mujer, en esas ciudades que están ya emergiendo, realiza trabajos, ¿verdad? O sea, la mujer, si puede, forma parte incluso de los gremios también. Bueno, el mundo gremial, claro, cada mundo tiene su, por supuesto, ¿no? Hay... En las ciudades, ¿no? En las ciudades. De todas formas, en el mundo gremial, sí, todavía. Dentro de los roles que una sociedad, que eso es distinto. Una cosa es la concepción que yo tenga, otras cosas los roles. Dentro de los roles y de las posibilidades físicas del cuidado de la familia o del trabajo manual, etcétera. Normalmente son los maestros, los varones, los que llevan la empresa, y de hecho la viuda es uno de los grandes problemas del mundo medieval, porque la viuda es una persona que se queda completamente desvalida, ¿no? Sí. Y en ese sentido, o es una mujer que ha conseguido una posición social por sí misma, lo cual es difícil, porque en general es muy difícil conseguir una posición social, en general, y para la mujer en particular. Y en la ciudad más todavía, porque en el campo no hay que conseguir una posición social. Ya la tienes, ¿no? Ya la tienes. Para bien o mal amar, tú puedes vivir en servidumbre, que es el alquiler, no es la esclavitud, es el alquiler de una tierra donde vives más o menos sujeto a la tierra, que es un invento romano, por cierto, para cobrar impuestos. O sea, quiero decir que la historia es rica en matices. El mundo de las ciudades es difícil para las mujeres, es muy difícil. El mundo de las ciudades... del trabajo, ya, y no digamos ya el de la industria que aparece en el siglo XIII, la industria capitalista, la que el obrero no es dueño de sus instrumentos de trabajo, la de los que van a teñir la ropa, los tejidos con sus propias manos. Esos son obreros, porque es un trabajo sucio, es un trabajo minero, de los mineros, los constructores, los hombres que construyen las catedrales. Es un trabajo muy duro. Entonces, ese trabajo, porque la vida es muy dura, ¿no? Entonces, el mundo universitario, por ejemplo, que hubiera sido, o Tórcula fue una médico, muy bueno, pero ahí sí que es una excepción. Luego Duoda, por ejemplo, fue una maestra de su propio hijo, escribió el primer manual para educar a un hijo. Ahora que estamos con el tema de la educación y que la gente, la primera del siglo X, Duoda, tenemos el primer manual que tenemos de una mujer que quería educar a su hijo con unos valores y unos principios, y lo escribió, como lo hacían entonces las mujeres educadoras. Eloísa estudió latín. ¿Qué pasa? Que Eloísa no podía irse al monte de Santa Genoveva con la masa de tíos ahí a estudiar latín. Entonces, como Abelardo estaba pensionado, que es el profesor, en su casa, pues le enseñó latín a Eloísa. Luego al final es una tragedia y tal, se casa, bueno, es una historia muy interesante. Eloísa es una intelectual
pero es una intelectual que consigue entrar por una puerta, si quieres por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque el Monte de Santa Genoveva era un sitio salvaje. Los parisinos echaron a los universitarios en 1228 porque no lo soportaban. Y así nació Oxford, porque tuvieron que irse lejos, pero no los echaron por ser hombres ni por ser mujeres, los echaron porque eran insoportables. Porque no les dieran la lata. Las mujeres no se podían ir a escuchar al maestro, porque la universidad nace como un fenómeno espontáneo, la gente iba entusiasmada. ¿Y Egeria? Egeria es un caso prematuro. Egeria es un ejemplo, es una gallega además. Lo dejamos aquí un segundo, vamos a publicidad y seguimos con Egeria.